Progresiones aritméticas. Vamos a ver los elementos de una progresión aritmética. El primer o uno de los elementos es A sub n. A sub n nos indica el enésimo término. Por ejemplo, yo quiero indicar el término número 7 de la progresión. Entonces, lo escribo como A sub 7. Primer término lo indico de esta forma. A sub 0 es el primer término de la progresión. Primer término. N es el subíndice para indicar el término que queremos conocer o el término que queremos utilizar para el desarrollo del ejercicio. S sub n. S sub n indica la suma de los n primeros términos. N primeros términos. Eso nos indica. Bien. Una progresión aritmética es una sucesión de números. Por ejemplo, voy a indicar la sucesión A sub n de 2, 5, 8, 11, 14, puntos suspensivos. ¿Cuál es la característica de una progresión aritmética? Entonces, esta sucesión, observemos que si yo resto a 5 le quito 2, me da 3. A 8 le quito 5, me da 3. A 11 le quito 8, me da 3. Y a 14 le quito 11, me da 3. La diferencia, ese es otro de los elementos, la razón o diferencia. Razón o diferencia. La razón aritmética, ¿no? Razón o diferencia. ¿Qué significa la razón o diferencia? Entonces, en este caso, significa que cada término, si yo tengo el primer término, en este caso, primer término es igual a 2, el siguiente término, o sea, el término número 2, será el primer término más la diferencia, que en este caso es 3. Y eso me da 5. El siguiente término, o sea, el tercer término, será igual al anterior, al segundo término, más 3. Así se forma una progresión aritmética. Puede que la razón sea negativa o positiva. Por ejemplo, si yo escribo que A sub n es igual a 12, el siguiente término es 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2, puntos suspensivos. Entonces, el primer término es 12. El siguiente término, el segundo término,
el término A sub 1, el segundo término, es igual a 12. A ver, miremos primero aquí cómo vamos a encontrar la diferencia o la razón. Entonces, aquí tenemos a 10 le quito 2, entonces me da 2, me da 10. Si a 8 le quito 10, me da menos 2. Vamos a corregir aquí. Si a 10, 12, 10. Si a 10 le quito 2, entonces el resultado es menos 2. Si a 8 le quito 10, el resultado es menos 2. Si a 6 le quito 8, el resultado es menos 2. Si a 4 le quito 6, menos 2. Y a 2 le quito 4, me da menos 2. O sea que la razón o diferencia es menos 2. Entonces, no necesariamente la progresión se va a formar sumando una misma cantidad. También se puede obtener restando una misma cantidad. Entonces, a 12 le quito 2, me da 10. A 10 le quito 2, entonces me da 8. A 8 le quito 2, entonces me da 6 y así sucesivamente. Entonces, encontramos que una característica de una progresión aritmética es que todo término resulta, el término, digamos, siempre resulta de sumarle el anterior una misma cantidad o restarle una misma cantidad. Entonces voy a indicar que el término a su n y el siguiente término es el término a su n más 1. Este, por ejemplo, es el quinto término y entonces este es el sexto término. ¿Sí? Entonces, para obtener la razón, entonces yo resto al término de adelante, al que le sigue, le resto el anterior, al término a su n más 1, a su n más 1 le resto el anterior a su n y me da la razón o diferencia. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de una progresión aritmética. Bien, ¿cómo determinar? Vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas. ¿Cómo vamos a determinar el enésimo término? Entonces, la fórmula para determinar el enésimo término siempre será igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. ¿Cómo determinamos la razón? La razón o diferencia, ¿no? La razón o diferencia. Puedo decir también que si a su n es el término que está antes de a su n es a su n menos 1. A su n menos 1. Entonces, yo puedo hallar la razón también si yo le resto a su n, le quito a su n menos 1. O a su n más 1 le quito a su n, esta formulita que tengo acá. La razón. Ahora, yo quiero determinar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Entonces, voy a escribir la fórmula. Entonces, es igual a sub 0 más a su n multiplicado por n y todo eso dividido en 2. A ver, ¿por qué? ¿Por qué esa formulita? Entonces voy a borrar esta partecita. Aquí voy a hacer entonces, voy a indicar esta sucesión, la que tengo aquí, a su n igual, a su n igual a 2,5,8,11
14, vamos a escribir bien ese 11, 14, 11. Y entonces me dice que encuentre la suma, me dice que encuentre la suma de 1, 2, 3, 4, 5, la suma de los 5 primeros términos. Entonces observemos. Si yo sumo el primero con el último, me da 16. Si sumo el siguiente con el penúltimo, entonces me da 16. Y si sumo, bueno, y me queda 16. Entonces, todas las sumas del primer término más el último, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, por eso hago yo esta suma. Y entonces, ¿cuántos términos son? Son 5 términos, entonces multiplicado por el número de términos. Y entonces, si son 5 términos, salen 2 sumas y media, diríamoslo así, ¿no? Y si agregamos otra, por ejemplo, entonces son 16. Entonces sería la suma del 1, 2, 3, 4, 5 de los 6 primeros términos. ¿Cuántas sumas me resultan? Me resultan 3. O sea, del número de términos lo divido por 2. Esa es la cantidad de sumas que me sale. Por eso entonces la fórmula me sale dividido en 2. Bien, en un próximo video entonces voy a explicar, hacer ejercicios de series aritméticas o de series o progresiones aritméticas. Gracias y hasta la próxima.